Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Me presento, mi nombre es Marisa Cáceres. Estoy embarazada de 34 semanas más 3 días y hoy les quiero compartir una experiencia que me tocó pasar. Hoy día estoy preparando mi maleta de maternidad y me acordé de todo lo que lastimosamente pasé en esta etapa de mi vida. Entonces quiero compartir esto en caso de que a algunas les pueda servir. Para mí fue algo muy nuevo. No sabía de la hiperemesis gravídica, no conocía nada de eso, entonces me tomó de sorpresa, inclusive me asusté muchísimo cuando encontré algunas informaciones y supe que era algo que le pasaba a algunas embarazadas. Ahí me tranquilicé un poco más, pero de igual manera fue muy duro, fue bastante duro. Supe que estaba embarazada prácticamente por las náuseas, porque mi atraso era de muy pocos días y en mi caso era normal mi atraso como de 5 días más o menos y era algo normal para mí, pero tenía muchas náuseas y entonces fue ahí donde sospeché. Me hice la prueba un domingo de Ramos y ahí vi que salió positivo. La verdad que les voy a ser bien sincera, este es mi segundo embarazo. Tengo un hijo de 4 años que está a punto de cumplir 5 y esto me tomó completamente de sorpresa y me asusté mucho porque habíamos pasado por una pérdida reciente. Mi hermana lastimosamente nació su beba el 30 de septiembre del año pasado y ese mismo día se nos fue. Entonces fue algo muy duro que nos tocó pasar como familia. Entonces yo no estaba en mis planes en ese momento de traer un bebé, porque el miedo, la angustia, la tristeza estaba muy presente. Entonces sentí mucho miedo cuando vi esa prueba positiva. Mi idea inicial era no contárselo a mi familia, a mis padres, sino darles la sorpresa de cuando yo ya supiera el sexo de mi bebé. O sea, ilusamente yo pensaba que iba a lograr llegar hasta los 4 meses sin que mi familia se diera cuenta para darles una sorpresa. Pero la sorprendida fui yo porque pasaron los días y las náuseas estaban más y más presentes. No vomitaba, pero tenía bastantes náuseas. El Viernes Santo fue la primera vez que vomité. Esa semana yo no hice mi consulta prenatal, pero sí desde el domingo que me enteré que estaba embarazada, empecé a tomar ácido fólico. Bueno, entonces como no iba a estar la licenciada, entonces yo dejé pasar esa semana y dije, bueno, la próxima semana voy a mi control prenatal, a mi primer control. Bueno, pasaron los días, en la siguiente semana no pude irme, tenía muchísimas náuseas, ni se imaginan las náuseas y empezaron los vómitos y me sentía muy cansada. Bueno, entonces yo dije, este embarazo va a ser un poco complicado, pero para mí hasta ese entonces era normal. Fui un jueves, le comenté a la licenciada que estaba con muchísimas náuseas, que me recetara algún medicamento para las náuseas y los vómitos. Porque ese día que yo me fui a consultar, me fui al baño como 3 veces a vomitar mientras esperaba mi turno. Entonces para mí fue muy complicado. Los medicamentos que debía tomar para las náuseas, también me dio una serie de estudios que debía hacerme, normal como sucede en todas las primeras consultas. Me hice el PAC, todo normal. Salí de ahí y el sábado me fui a hacer todos los estudios. La licenciada me dijo que el martes, porque ella atendía los martes y los jueves, me dijo que el martes no iba a estar porque iba a tener una charla y que volviera el jueves con los resultados de los estudios. Perfecto, me hice todos los estudios, tomé el medicamento que ella me había recetado, no me hizo ningún efecto, vomitaba, pero los vómitos eran aguantables porque podía tomar agua, podía tomar algunos líquidos, algunas frutas, algunas cositas, pero seguía vomitando. Llegó el día jueves donde tenía que volver a mi consulta y ahí las cosas ya empezaron a empeorar porque yo ya no podía salir de casa sin tener un recipiente en mano donde vomitar. Era así de grave mi situación. Me quedaba como 20 minutos de casa llegar a mi consulta, pero yo no podía salir sin
un recipiente y me dijo la chica de recepción que la licenciada no estaba. Entonces me fui en otro lugar, en una policlínica donde tengo también un seguro. Me fui justamente ese día, el ginecólogo iba a estar, lo esperé un rato, llegó el ginecólogo. Cuando me vio me dijo: estás completamente deshidratada. Tenía los labios secos y estaba ya muy mal en ese momento. Entonces consulto con él revisa mis estudios, me dice que tengo toxoplasmosis positiva. La verdad que yo ni siquiera me había dado el tiempo de revisar mis estudios, y eso que soy una persona súper ansiosa, que yo reviso todo, que veo los resultados en internet, todo eso para comparar, pero de tan mal que me sentía ni siquiera me dio tiempo ni ganas de hacer eso. Y bueno, yo en ese momento no tomé tan a serio la toxoplasmosis. Cuando me dijo eso, me recetó obviamente los medicamentos para la toxoplasmosis, me recetó las vitaminas que tenía que consumir y varios otros medicamentos realmente. Y principalmente para los vómitos yo le pedí y me dio como 2-3 indicaciones. Y también ese día me quedé en la clínica, me hidrataron y volví a la tarde a mi casa. Era un jueves, me acuerdo. Y bueno, toda la tarde la pasé muy pero muy mal, vomitando, horrible. El día viernes la pasé así un día, yo ya no podía, al nivel de que yo ya no podía tomar un trago de agua. Yo tomaba un trago de agua y lo vomitaba, entonces me sentía fatal, porque además de estar vomitando constantemente, tenía mucha sed. Ni se imaginan cómo deseaba tomar medio vaso de agua aunque sea, pero no podía. Bueno, después el viernes a la noche volví a irme a la clínica porque estaba muy mal. Me volvieron a hidratar y también me colocaron un remedio para atajar mis náuseas. Pero cuando eso estaba el clínico, no estaba el ginecólogo, y al clínico le parecía súper raro que yo estando ahí seguía vomitando, igual con el medicamento que me habían puesto. Entonces me dijo: te recomiendo que si seguís así mañana hasta el mediodía te vayas, porque esto requiere de una internación. Y así fue, yo vine esa noche más o menos casi a la medianoche llegamos a casa. Yo no dormí esa noche, toda la noche me la pasé vomitando. Yo creo que cuando ellos me hidratan, no sé, porque yo prácticamente agua ya no podía tomar, seguramente eso es lo que vomitaba. Y al día siguiente, al mediodía, salimos y nos fuimos al sanatorio que queda a unos 120 kilómetros de casa. Nos fuimos, llegamos al sanatorio y empecé a vomitar sangre. Me sentía súper mal, estuve en urgencias, me internaron a eso a las 7 de la noche. Me quedé ahí sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, tuve mi alta. Volví a casa y seguía mal sinceramente. Tomaba los medicamentos, los medicamentos que yo tomaba para la toxoplasmosis no me resultaban porque yo los vomitaba. Mis vitaminas de igual manera vomitaba. Así estuve el jueves, el viernes, el sábado en cama, sufriendo. Ustedes no saben lo que se sufre. Seguramente muchos van a decir: no es nada, es algo normal que todas las embarazadas pasan, pero no es normal. No es ese malestar que te da el oler algo, el malestar que te da cierta comida. Son todas las comidas, inclusive el agua no puedes tomar. Entonces yo dormía y alucinaba que estaba tomando agua. Estaba alucinando ya porque me moría de sed. Mis labios estaban completamente secos. Mis manos parecían esas uvas pasas ya. Yo bajé muchísimo de peso, bajé 23 kilos en un mes prácticamente. Entonces fue una etapa de mi vida que la verdad yo ya no podía dormir. Yo ya me sentía agotada, cansada, se me iba la voz y el dolor que tenía acá, esta parte, era impresionante de todas las veces que vomitaba, porque vomitaba como 20-30 veces al día, y eso es muchísimo. Y cada vez que yo vomitaba trataba de tomarle un poco de jugo, un poco de agua, porque
sentía que esta parte estaba demasiado seco y sentía que me estaba asfixiando ya. Y eso obviamente lo volví a vomitar y así. Era un ciclo. El domingo me fui al puesto de mi ciudad a hidratarme. Estuve ahí como mediodía. Me hidrataron, me colocaron unos remedios también para el vómito y me recomendaron que si seguía así tenía que volver a irme a internar porque no era normal, porque no era ya algo normal que yo estuviera vomitando tanto. Bueno, entonces vine a casa el lunes, el martes. El miércoles, que fue 1 de mayo, fui en otro hospital. Ese día me acuerdo que me alzaron para llevarme. Ya no podía estar de pie, ya no hablaba. Mi voz, yo ya prácticamente ya no me salía nada. Estaba inconsciente, yo ya no tenía fuerzas para nada. Y me acuerdo que me levanté de mi cama. Y bueno, en esa época yo ya me bañaba sentada. Me llevaban una silla en el baño, yo me sentaba y ahí me duchaba ya sentada porque no podía estar parada. Me acuerdo que dije, antes de irme al hospital me voy al baño y fue lo último que me acuerdo. Me levanté, me iba a ir al baño, pero después yo ya me volví a mí, estando ya en el auto y yéndome ya al hospital. Llegamos al hospital, me hicieron una serie de preguntas, me ingresaron. Me mandaron tantos medicamentos. Yo seguía vomitando. Para mí fue el peor calvario de mi vida estar ahí. Me acuerdo perfectamente que había una enfermera que no era para nada empática. Y cuando yo llegué me dijo, tenés que entrar a ducharte. Y yo le dije que yo no podía estar mucho tiempo parada porque no tenía fuerzas. Me dijo igual. Y le dije, pero si me voy al baño sola me voy a desmayar. Las personas que me llevaron eran mi papá y mi pareja, entonces solamente se permitía que entraran mujeres. Y yo le dije que iba a desmayarme. Me dijo, el desmayo no te va a matar. Entré al baño, efectivamente me desmayo y me despierto en el piso. Después llegó una licenciada que la verdad que me trató muy bien. Ella estuvo muy atenta conmigo. En la misma sala estábamos varias personas, la mayoría dando a luz, porque era un lugar exclusivamente de embarazo. Y yo me la pasaba vomitando. Así estuve en ese lugar, estuve miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Hasta que el sábado yo ya escuché que ellos querían trasladarme a la capital porque no sabían lo que tenían, porque ya me habían medicado, ya me habían hidratado, ya me hicieron muchísimos estudios de muchísimas otras cosas. Y pues no encontraban la razón del por qué yo estaba así. Entonces ellos ya querían trasladarme. Lo que le puedo decir que yo ahí pasé muy mal. Estuve muy triste, yo no tenía celular, estaba incomunicada. Le extrañaba muchísimo a mi hijo, tenía mucho miedo por mi bebé. Es algo muy duro porque no solo es tu vida, es la vida de un pequeño ser que tienes dentro de ti y no sabes qué va a pasar. Entonces, no sé, fueron días demasiado largos, tristes, donde solamente me quedaba rezar y tener mucha fe. Y bueno, después llegó el lunes, vino un doctor junto a mí, me dijo que la situación para ellos se les salía de las manos, que ellos no habían encontrado la causa y que me iban a trasladar en otro hospital, que ellos me iban a trasladar en una ambulancia y me dijo que todo iba a estar bien, que yo iba a mejorar y me dio fuerzas prácticamente. Le agradezco mucho a ese doctor y en ese momento yo digo, Dios, te entrego mi vida, ahora voy a ir al tercer hospital y te entrego mi vida y la de mi bebé. En tus manos deposito toda mi esperanza y mi fe. Recé, me acuerdo, recé mucho y después en ese entonces mi hermana estaba conmigo y mi papá y me llevaron al otro hospital. Yo llegué al otro hospital inconsciente prácticamente. Llegué ahí al mediodía. Lo poco que recuerdo es que me quitaron la ropa
Me pusieron sonda porque tenían que hacerme análisis de orina, de sangre, me quitaron sangre. También me colocaron otra vez la vía, me hidrataron, colocaron medicamentos. Yo vomité, estaba inconsciente, realmente me hicieron electro, bueno, muchas cosas. En mi cabeza yo tenía que estuve en urgencia como 1 o 2 horas. Eso yo tenía en mi cabeza la hora que me trasladaron a la pieza. Le dije al enfermero que me estaba llevando qué horas son, porque más o menos veía que ya estaba un poco oscuro, y me dijo son las 7:30 de la noche. Y yo entré al mediodía, entonces media tarde estuve ahí en urgencias. Y bueno, llegué a la habitación, me acosté, seguía vomitando, seguía estando mal hasta el día siguiente. Ahí me acuerdo que les voy a colocar aquí por la pantalla el medicamento que el ginecólogo me había recetado anteriormente, ya cuando yo me fui en su primera consulta. Él me puso 2 opciones y ese medicamento que el ginecólogo me había puesto ahí yo no lo conseguí, entonces me fui por la segunda opción, y estando ahí en el hospital le dieron otra vez la receta de ese medicamento y mi papá consiguió, y yo desde que llegué ahí empecé a tomar ese medicamento que les voy a colocar aquí por si lo puedan conseguir, porque yo creo que el mejor medicamento que me ayudó prácticamente fue ese. Y si lo hubiera tomado desde el principio, quizás mi historia sería diferente, aunque no lo sé. Pero ese medicamento me ayudó muchísimo, y estaba en falta. Yo lo había buscado en muchas partes y no lo habíamos podido encontrar. Fue el lunes, el martes vomité y me dijeron que no podía tomar agua, no podía tomar absolutamente nada hasta el miércoles. Hasta el mediodía. Empezaron los estudios, medicamentos. Dios mío, era en todo momento que me tenían que tomar muestras de sangre, en todo momento. Y ahí me dijeron que mi electrolito, que mi potasio, que todo estaba muy pero muy bajo. Entonces empezaron con las correcciones. Acá yo tengo millones de estudios, sin exagerar. Tengo muchísimos estudios, acá no sé si se va a ver, pero todos estos son estudios. Cada uno de ellos están bien doblados, así, muchísimos. Muy agradecida con ese plantel porque prácticamente ellos me salvaron la vida. Cada vez me sentía mejor, me sentía con más fuerzas, y el miércoles a partir de las 10 me dijeron que podía tomar un poco de jugo, y tomé jugo en un vasito así. Y ustedes saben que yo no vomité, y yo quería gritar, yo quería festejar, yo quería abrazar a todo el mundo, porque ese poquito de jugo yo no vomité, y para mí fue un logro increíble. Le dije a mi papá entró junto a mí, le dije, ustedes no saben cómo me emocioné, quería llorar de la emoción, de la alegría. Después al mediodía tomé 2-3 cucharitas de caldo, porque así debería ser mi alimentación, poquito a poquito. No vomité, y desde ese momento volví a tener mucha fe, mucha esperanza. Me mostraron a mi bebé estaba bien, estaba muy chiquito, no le afectó nada a mi pequeño bebé. Cuando eso yo no sabía si era niña, recibí asistencia de psicólogos. La verdad que es espectacular, la verdad que estoy muy agradecida con Dios que pude irme en ese hospital, y que prácticamente me ayudaron, me salvaron la vida, porque yo ya estaba apenas. Así como me dijo un doctor, si te hubieras tardado un poco más, probablemente la historia iba a ser totalmente diferente. Después empezó el problema de que, como ya podía tomar algunas cosas, ellos empezaban con los medicamentos a cada hora, y el de toxoplasmosis, Dios mío, las que han seguido el tratamiento de toxoplasmosis saben lo fuerte que es el medicamento. Entonces cada vez que tomaba ese medicamento yo sentía taquicardia, yo sentía un desespero enorme, tenía ganas de vomitar, porque es uno de los efectos secundarios de ese medicamento. Entonces esa parte la sufrí un poco, y estuve así en ese hospital hasta el sábado. El sábado me dieron de alta, volví a casa. No fue algo que, te recuperas y ya vuelves a casa y ya estás bien al 100%. Fue un proceso. Estuve más o menos un mes muy débil, no podía pararme por mucho tiempo, mis piernas tambaleaban, tenía mucho mareo, porque mi alimentación era poco a poco, tenía que
comer poquito, tomar poquito. Me acuerdo que cuando llegué a casa le volví a ver a mi bebé después de tanto tiempo, a mi hijito, sentí tanta emoción, tanta alegría, agradecí tanto a Dios y a todas las personas que oraron por mí, porque encontré en mi celular que muchos me habían enviado mensajes que estaban orando por mí, que me ayudaron de alguna manera. No saben la alegría y la emoción que sentí, porque yo sé que Dios es el único que nos puede ayudar en estos momentos difíciles, y recibir esos mensajes de que oraron por mí, de que rezaron por mí, para mí fue increíble, y la verdad que estoy muy muy agradecida con todas las personas que me apoyaron. Como no todo es color de rosa, empezó el tema de la toxoplasmosis, que les voy a hacer otro video donde les voy a hablar de la toxoplasmosis, porque es un tema bastante complejo. Y bueno, y también el tratamiento es bastante complejo, entonces probablemente después que nazca mi bebé les voy a hacer ese video compartiéndoles también mi experiencia, por si alguna les sirva esta información, o por si algún padre también les sirva esta información. Mujeres, mamis que están embarazadas, que busquen ayuda, que busquen ayuda. Yo en mi caso, gracias a Dios, tuve el apoyo de mi familia en todo momento me apoyó, y no recibí ningún comentario de como, ay, estás embarazada, esto es normal, porque esto no es normal. Las que han pasado por epiremesis gravídica saben que esto no es normal. En mi primer embarazo vomité, inclusive perdí 7 kilos, pero es totalmente diferente, porque hay alimentos que tu cuerpo recibe, hay alimentos que tu cuerpo rechaza, pero eso es normal. Es normal que vomites 3 veces, 4 veces al día, es normal, pero que vomites todo sin parar y que estés perdiendo peso prácticamente 1 a 2 kilos por día, eso no es normal. Entonces, inclusive personales de la salud, algunos, por ejemplo, en una de las clínicas donde me fui, por ejemplo, la enfermera que me recibió, esto es normal, estás embarazada, esto es normal, tipo burlándose, como haciéndome de menos, siendo ella una profesional. Entonces no sé, es un poco decepcionante muchas veces. Y yo lo único que les voy a decir es que busquen ayuda, que no se queden en sus casas, porque es algo grave y que puede tener consecuencias muy muy fuertes en su bebé y en ustedes mismas. Entonces busquen ayuda. Si tú estás pasando por eso, te quiero dar también palabras de aliento de que eso va a pasar, que es algo temporal, pero tienes que buscar ayuda, tienes que recibir ayuda, porque tú sola en tu casa es un poco complicado. La verdad, hay algunas que les da más leve, en mi caso fue al extremo, pero igual no recomiendo que te quedes en tu casa. Busca ayuda, es algo temporal, ponte eso en tu cabeza, que lo vas a superar, porque los días se nos hacen eternos, súper largos, y las noches, porque no podemos dormir. En mi caso yo no podía dormir, no conciliaba el sueño. Entonces, mucha fuerza, mamis, y siempre podemos tener mucha fe en Dios, independientemente de la religión en la que tú te encuentres. Dios solo hay uno, entonces hay que tener mucha fe. De eso se trata el video de hoy, darles la fuerza si lo están pasando, y darles el consejo de pedir ayuda, de ir con profesionales. En mi caso pasé por 3 hospitales. En el tercero, gracias a Dios, encontré los profesionales que pudieron ayudarme. Yo soy de Paraguay, de Alto Paraná, y el hospital donde recibí la ayuda es en Hospital Regional de Ciudad del Este. Lo menciono por si alguien de Paraguay lo está viendo y les sirve esta información. Y estoy muy muy agradecida, demasiado agradecida con este hospital, con los profesionales y con todas las personas que me apoyaron. De verdad estoy sumamente agradecida. Y bueno, probablemente les haga el video de mi maleta de maternidad, porque quiero compartir esta etapa de mi vida con ustedes. Sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Chao, chao.